Hoy vamos a ver las maravillas del Imperio Nuevo, los tiempos de Hatshepsut y la herejía de Akenatón. La vez pasada habíamos visto cómo, después de la dominación de los Hicsos, hay un contraataque de Tebas. Los tebanos, la gente que está en Tebas, aprende a utilizar los carros de guerra, que fue con lo que los Hicsos los habían sometido. Aprenden a manejarse militarmente de una manera en que puedan vencerlos y los derrotan. Al expulsarlos a los Hicsos, vuelven a unificar el imperio desde Tebas. Entonces, ¿qué pasa? Como la invasión de los Hicsos llega por el Sinaí, toda esa parte, que es lo que llamamos el Baal Nilo, esa parte de lo que tiene que ver hasta la desembocadura, hasta el Mediterráneo, esa parte va a quedar, digamos, afectada por el tiempo de la dominación. Y como en esa parte es donde quedaban Heliópolis y Memphis, entonces ahora, como el contraataque viene de Tebas, Tebas es la que se va a fortalecer, Tebas es la que se convierte en el corazón del imperio y toda la importancia se desplaza hacia Tebas, porque son los tebanos, digamos los habitantes de Tebas, los que van a expulsar a los Hicsos y a revivificar el imperio y a volverlo a unificar desde ahí, es decir, desde el Alto Nilo, desde la parte que hoy sería Luxor, hoy ya lo llamamos todavía Luxor. Entonces, desde ahí viene el contraataque y viene la restauración del imperio y viene lo que vamos a llamar el Imperio Nuevo. Ese Imperio Nuevo va a empezar divinamente, porque empieza con Tutmosis I, que es el que lo reconquista, lo reagrupa, lo reunifica, expulsa a los Hicsos y vuelve y restaura toda la jerarquía de poder alrededor de la divinidad del faraón, pone a todos los sacerdotes y a todas las castas de escribas y sacerdotes a plegarse a su voluntad, y en la medida en que restaura toda la capacidad de cohesión que tiene la figura del faraón, pues restaura el imperio. Pilísimo ahora sí, de aquí para adelante habíamos visto cómo el faraón ya no solamente va a ser el eslabón de los dioses, el dador de los granos y de los cereales, el señor de los canales y los ríos, ya no solamente va a cumplir esa función de proveedor, esa función de acudiente y cuidador de toda la comida y el bienestar de los egipcios. Ahora le toca ser un guerrero, le toca cumplir las funciones de los generales, porque ahora los Hicsos, ya después de lo de los Hicsos, los egipcios ahora ya saben que tienen peligros, que hay pueblos que los pueden atacar, que el dulce se les puede poner a mordiscos, ya no tienen esa confianza eterna en que el mundo terminaba en las riberas de su imperio, porque ya se han visto con otros pueblos, ya después de los Hicsos las cosas son de otro tamaño. Entonces, en ese momento, lo que van a hacer es fortalecer las fronteras. Todo lo que tiene que ver con Canaán, con Siria, Sinaí, va a verse fortalecido tremendamente. Y a partir de ahí, la figura del faraón se va a fortalecer muchísimo, y de ahora en adelante es que se le va a llamar la Casa Grande, faraón. En realidad, faraón se le llama desde el Imperio Nuevo, pero se hizo genérico a todos los gobernantes de Egipto durante las 30 dinastías que duraron en toda la época del imperio. El nombre corresponde ya al Imperio Nuevo, pero a todo el mundo se le conoció con el nombre de faraón, que significa Casa Grande. Entonces, este guerrero general va a expandir el imperio hacia Libia, hacia Nubia, y con eso va a lograr Nubia, Libia, Siria y Canaán. Ahí es cuando decíamos que Egipto, en el futuro,
a ocupar un lugar tan importante en la geopolítica de la zona, porque el imperio se extendió hacia diferentes latitudes sobre las cuales va a seguir teniendo una influencia con el correr de los milenios. Entonces, lo que es Tutmosis y Amenhotep van a montar el imperio a Nubia, a Siria, a Canaán, a Libia, y es cuando los soldados van a Canaán y ven llover. Entonces dicen que es un Nilo que cae del cielo, habíamos visto, porque como ellos nunca habían visto la lluvia, porque en Egipto nunca llueve. Y aquí se nos va a montar un imperio serísimo, serísimo de verdad, porque ya están dadas las condiciones. Entonces, Tutmosis primero va a montar y a reunificar el imperio, y va a montar el imperio nuevo. Ese imperio nuevo es el que va a durar 12 siglos. 1200 años, con una estabilidad y unas maravillas y unos esplendores y una cantidad de aventuras. Entonces el tipo lo deja hecho, a lo bien. Y después de él es que viene la historia de una herejía, porque es la historia de una mujer que se va a proclamar a sí misma faraón, no reina, faraón. Es la primera mujer de la que tenemos noticia que haya gobernado en alguna parte del mundo, porque normalmente lo que pasa en Egipto, pues pasa por primera vez porque es que ellos son mucho más antiguos que los demás era, por eso decían que los egipcios eran antiguos, aún para los antiguos, no es que están a 2000 años de distancia de los romanos. Entonces pues ellos se alcanzaron a inventar bastante del agua tibia por su tiempo tan remoto en el lugar. Entonces esta mujer es la primera referencia que tenemos del gobierno de una mujer en la historia. Se habla de un tiempo matriarcal en que las mujeres mandaron, pero ese tiempo es anterior a la escritura, y no, la historia no lo ha descubierto aún, lo intuye. El Código Da Vinci y cosas de esas nos intuyen, nos llaman sobre un pasado matriarcal, pero aún no lo conocemos. Así que desde que la historia la están escribiendo los hombres, y desde que la escritura está contándonos el trasegar de las civilizaciones humanas, desde ahí la primera es Hatshepsut. Entonces, esta mujer, Hatshepsut, tiene un hijo que se llamaría Tutmosis III, él estaría llamado a ser faraón, pero el man iba a ser faraón desde los 8 años, porque él era la descendencia directa. Entonces ella, siendo la madre, lo que va a hacer es declararse regente y gobernar, pero ella no va a gobernar como una regente, ella no va a gobernar con un carácter interino, ella no va a gobernar como una reina, ella va a gobernar como un hombre, como un faraón, y se representa vestida de hombre, se representa con una barba postiza y con la figura del faraón, y la mujer lo que va a hacer es montar todo el imperio a partir de las cosas que ella sí puede ofrecer y compartir. Ella no puede ser guerrera, porque no sería aceptada por el ejército y no sería aceptada por los soldados. Entonces ella va a ser una impulsora de todo el mundo agrícola, del mundo de los canales, de la prosperidad, de la abundancia, de la cultura, de las artes. Ella va a explorar todo aquello que se puede explorar en una sociedad sin ser guerrero, a pesar de que esto va a ser un tiempo guerrerísimo porque ya se van a encontrar con otros pueblos y se van a dar duro con otros pueblos. Ella va a ser una tregua de 25 años en el cual el imperio estuvo en completa paz, dedicado a recuperarse, a volverse próspero. Ella va a organizar excursiones al Mar Rojo, y esas excursiones al Mar Rojo van a estar pintadas en los templos. Ella va a tener un templo impresionante. Ese templo de ella, está empotrado en una montaña, así, gigantesca, empotrado en una gigantesca montaña, que es donde va a estar, o sea, dentro de la grandeza de la montaña, de lo que se eleva en el valle, usted ve un edificio totalmente posmoderno, es rectangular, tiene las formas rectas de lo que nosotros llamamos modernidad en la arquitectura, tiene unas columnas que junto con esas formas rectas dan la sensación de un edificio que usted ve en el siglo XX. Es gigantesco, tiene una cantidad de terrazas, pero impresiona
por lo milenario y lo moderno. La manera como esa arquitectura la relacionamos es con el futuro del siglo XX y no con la antigüedad de los milenios faraónicos. Ese es el templo de ella. Los templos femeninos tienen unas características muy particulares. Eso lo vemos con el de Hatshepsut y lo veremos después cuando llegue la época de Abu Simbel y veamos lo de el templo que corresponde a Nefertari. Los templos de las mujeres tienen unos iconos completamente distintos a los templos de los hombres. Están dedicados a Hathor, porque Hathor es la diosa madre, la vaca, la que da todo. Es la diosa de la abundancia y de la generosidad. Están dedicados a Bast, porque ella es la diosa gata, que acompaña a las mujeres en el parto y en la fertilidad. Están dedicados a las cosechas, están dedicados al fluido de la tierra, están dedicados a la vida cotidiana. En los templos femeninos no hay batallas, ni hay guerras, ni hay gestas, ni hay epopeyas guerreras. En los templos femeninos hay fertilidad, hay espigas, hay incursiones para traer cosas, hay una vida cotidiana alejada completamente de la dominación y de la guerra. Los íconos son distintos, la mirada es distinta. Esta mujer va a obtener la prosperidad para su imperio a través del comercio y no del saqueo, a través del intercambio con otros pueblos y no del sometimiento con otros pueblos. Es otro patrón completamente distinto el que ella va a tener para gobernar y va a lograr granjearse el suficiente respeto para mantener esta línea ascendente que va a tener el imperio nuevo y para poder dar todo de sí. O sea, ella lo hizo bastante bien y creó prosperidad y creó abundancia y recogió toda la iconografía de lo femenino en el templo que ella va a construir y creó todo un espectro de lo que es otra mirada sobre las formas de gobierno. Entonces, este templo es absolutamente maravilloso y ese templo lo construyó un arquitecto que era su visir, que se llamaba Senmut. Y se dice que Senmut fue su amante. Y hay toda clase de especulaciones acerca del amor entre ellos dos. Y se dice que él tendría que ser enterrado cerca del templo. Pues dentro del templo había una forma para que lo enterraran. Lo enterraron a unos pocos pasos, no exactamente donde era, pero sí está enterrado cerca de ella. Y este templo va a tener una cantidad de alusiones. Ahí se habla mucho de esa relación entre ellos dos y de cómo este arquitecto Senmut llegaría a ser su visir. Pero nota que este templo fue destruido, después les voy a contar por qué fue destruido, y fue reconstruido como un rompecabezas pieza por pieza en 1891 por un man que se llamaba Neville, y quedó maravilloso, pero originalmente era mucho más monumental, tenía inclinaciones, esto está lleno de rampas, y originalmente estaba flanqueado por esfinges y rodeado de jardines, y se llegaba a un atrio donde había matas y flores, y en el fondo había columnas, y había rampas que van al nivel superior. Las rampas son los que le dan ese toque tan moderno, y estaba el muro esculpido en relieves de varios registros, y había escenas de caza, de pesca, ceremonias de levantamiento de obeliscos en el templo de Karnak, porque los obeliscos, después vamos a ver, son la característica del Imperio Medio y del Imperio Nuevo. Aquí en adelante los obeliscos van a ser cada vez más grandes, cada vez más fastuosos. Digamos, la monumentalidad se va a trasladar a los obeliscos y a los templos. Entonces, aquí había obeliscos, aquí había toda clase de maravillas, pero este templo va a ser totalmente destruido y con el tiempo reconstruido hasta el siglo XIX, en ese bache gigantesco que vamos a ver que se presentó en la historia, entre el final de estos tiempos esplendorosos y el siglo XIX que recuperó toda esta época. Entonces, este templo precisamente se fantasea mucho de la relación entre Hatshepsut y Senmut, sin que se pueda específicamente probar porque como fue reconstruido. Entonces muchos de los íconos que estaban originalmente allá pues no quedan como estaban antes. Sin embargo, lo que se reconstruyó es suficientemente fastuoso y suficientemente maravilloso para darnos una idea
del poderío y del imperio de Hatshepsut. En este templo está dedicado y está registrado la expedición que hicieron a la tierra de Punt, en el Mar Rojo. ¿Cómo? Es que está pintada toda la expedición. Digamos, la manera como ellos ilustran todas sus aventuras y todas sus historias es una parte de lo que lo hace tan magnífico, porque están pintadas las cosas que trajeron de la tierra de Punt, y se sabe que la trajeron de allá porque no son originarias de Egipto, la tierra roja que corresponde al Mar Rojo, la expedición cuando la gente llegaba en el barco, todo el cuento de la expedición está pintado. Digamos, ellos pintan, ellos esculpen en los relieves toda su vida como si fueran, como si fueran de alguna manera cómics, como si fueran cuentos, como si fueran viñetas, pero pues sin esas separaciones. Todo lo que ellos hicieron, amaron, sufrieron y vivieron, está esculpido en la piedra, y el testimonio de su vida se mantiene con una frescura en el tiempo. Los colores aún se encuentran, todavía se distingue la tierra roja después de los milenios. Y esta mujer organiza expediciones, no guerras, organiza intercambios, no invasiones, organiza toda la fertilidad, cumple la función de una dadora, de una proveedora, de la función que cumplían los faraones antes de encontrarse con las guerras y las invasiones de los Hicsos. Ella fortalece esa parte, y fortalece las artes, y fortalece todo eso, y ese periodo es necesario para darle al imperio la prosperidad que continuará en ascenso durante 6 faraones más, y eso va a hacer que todo el imperio nuevo tenga un punto de partida sumamente ventajoso, que le vaya a dar una longevidad en el tiempo tan impresionante, y que le va a dar toda la grandeza. Digamos, ellos van retomando la grandeza, y ella pone lo suyo en esa construcción de la grandeza, no desde la guerra, sino desde el fortalecimiento de la riqueza, de la prosperidad, de la agricultura, de los intercambios, de las expediciones y de las artes. Entonces, ella pone lo suyo y va construyendo esta grandeza de lo que va a ser el imperio, y luego ella va a morir. Pero lo hizo re bien, y entonces está pues todo el fantasma que si ella y Senmut eran amantes, que el templo está dedicado por un lado a la diosa Hathor, o sea, la mitad del templo es dedicado a la diosa Hathor, y la otra mitad del templo es dedicada a Amon-Ra. Y con eso ella cumple con los dioses, ella se declara, para obtener la legitimidad, ella se declara hija de Amón. Entonces ella dice, como todos los emperadores tienen un carácter divino, los faraones tienen un carácter divino en Egipto, ella se declara hija de Amón, y en la medida en que se declara hija de Amón, se habilita, en términos futbolísticos, para poder gobernar como faraona, y en esa medida ella tiene que hacerle un templo a Amón para ratificar su filiación con Amón, y a Hathor, porque Hathor es la diosa femenina. Las diosas femeninas son muy importantes. Los poderes femeninos en Egipto son importantísimos y son misteriosos, y tienen otros íconos y otra energía completamente diferente, pero son fundamentales. La madre, Mut y todos esos poderes femeninos. Entonces Hatshepsut, como hombre, como faraón, gobierna con todo el poder de lo femenino, todo el poder Jin a través de su mirada del mundo, y contribuye con una gran prosperidad. Cuando ella muere, entonces va a subir su hijo. Su hijo le tiene una bronca muy grande a ella porque siente que ella le usurpó el derecho al trono. Pero si hacemos cuentas, ella gobernó mientras el man estaba entre los 8 y los 25 años. Y el hombre sube a los 25 años, lo cual está muy bien, y va a gobernar 33 años como para no quejarse. Pues tampoco. Este tipo, el hijo de Hatshepsut, que sería Tutmosis III, digamos, en rigor ella sería Tutmosis II si se hubiera llamado Tutmosis, porque es la hija de Tutmosis I, y su hijo es Tutmosis III, ella sería como el segundo, poco más o menos, pero ella se llama Hatshepsut. Entonces cuando sube el man, el chiquito, el hijo de ella, que ya en ese momento tiene 25 años, va a tapar todas las inscripciones del nombre de Hatshepsut para borrarla de la memoria del tiempo,
que era la manera como los egipcios, digamos, se agredían. Ellos se agredían no físicamente, sino en la inmortalidad. Tapar el nombre de Hatshepsut. El nombre, hemos visto en la mitología egipcia, es la esencia. Habíamos visto cómo cómo Isis va a lograr engañar a Amon-Ra a través de una serpiente que crea con su saliva y cuyo antídoto al veneno solo lo conoce a través del nombre esencial. Entonces, borrar el nombre de las inscripciones de los templos es atentar contra la inmortalidad en el terreno en que realmente son importantes las cosas para los egipcios. Entonces, este hijo, usurpado como se siente, porque él cree que él tenía el derecho desde pequeño para gobernar, y ella gobernó no en su nombre, sino a pesar, mejor dicho, lo hizo a un lado y gobernó. Entonces, este hombre va a reaccionar. Ella fue una gobernante como sería Isabel I en Inglaterra, cuando creó semejante imperio. Ella va a ser una gobernante de las grandes en la historia. Pero él se siente usurpado, como le pasó al hijo de Victoria, que Victoria gobernó toda la vida. Entonces el hombre, cuando subió, ya estaba bastante impaciente. Este tipo, el hijo de Hatshepsut, Tutmosis III, va a ser un gran guerrero y lo van a llamar el Napoleón de Egipto, porque va a ser un conquistador, va a fortalecer las fronteras y va a borrar el nombre de Hatshepsut de los templos y va a destruir el templo de Hatshepsut. El templo de Hatshepsut va a ser destruido, por un lado, por la furia con que su hijo quiere sacarla de la memoria de los hombres, y más adelante por la herejía de Akenatón, que va a querer borrar la huella de Amón del imperio, y como la mitad del templo es dedicada a Amón, la mitad que es dedicada a Hathor, la va a destruir el hijo de ella por sacarse el clavo contra ella. Y la otra mitad, que es de Amón, la va a destruir que más adelante Akenatón, porque está persiguiendo los templos del culto de Amón. Por eso ese templo se desbarató y quedó destruido, y por eso solamente hasta el siglo XIX, hasta 1830, cuando va a llegar Neville y lo va a reconstruir pieza por pieza. Y esos episodios de reconstrucción, como lo que hemos visto de Om-Seti con Abidos, lo que vamos a ver después de cómo se pasaron cada una de las piezas de Abu Simbel, los rompecabezas, para conectarnos con el pasado o salvar el pasado de los tiempos futuros. Es una curiosa coincidencia en los egipcios, y este templo va a quedar vuelto nada, y luego hasta 1891, ya finales, que Nabil lo va a reconstruir como pudo, y sin embargo le quedó regio. Eso sí, le quedó muy divino, como diría de fantástico, que aún es un prodigio a pesar de todo lo que le pasó. Entonces sube Tutmosis, y Tutmosis va a ser un duro también, y va a aprender de todas maneras. Por mucha bronca que le tuviera de ella, aprendió la grandeza y tenía la talla para continuar este proceso de ascenso y este proceso de consolidación del Imperio Nuevo. Entonces, lo que va a pasar con él, los cambios entre los imperios y todo lo que va a suceder, y la herejía, y el papel que va a tener la herejía más adelante, es lo que vamos a ver después de la pausa. Estamos viendo el Imperio Nuevo, y estamos viendo cómo se va formando desde lo que fue Tutmosis, Hatshepsut, y luego lo que va a ser su hijo, Tutmosis III. En el Imperio Medio, cambiaron muchas cosas del Imperio Medio al Imperio Nuevo. Ya no va a volver a haber pirámides, nunca más. Esas se alcanzaron a hacer en el antiguo y un pedacito del medio, no más. Ahora lo que va a haber son templos, como el gran templo de Hatshepsut, y lo que va a haber es una excavación en las montañas, donde se van a hacer las tumbas llenas de cámaras y de pasadizos para despistar a los ladrones de tumbas, y en esas tumbas van a ser el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas.
Ahora será la época del Valle de los Reyes, que es una fastuosidad del otro mundo, porque con la idea que ellos tienen de la muerte, pues esto es donde están en los techos las bóvedas de Nut, que es la que va a tragarse el disco solar durante la noche y a devolverlo durante el día. Y alrededor de eso están las escenas de la vida de cada uno de ellos y de ellas, y las diferencias entre las vidas de los unos y de los otros, y están los cantos, y están las liras, y están las arpas, y están todas las miradas de lo que era su vida, y el inframundo como para ellos es tan gozoso. Entonces, el Imperio Nuevo va a ser el del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Su centro va a ser en Luxor. Le van a meter muchas pilas a Karnak. Hatshepsut va a ser un obelisco enorme en Karnak y va a poner una parte importante, y es toda la historia de si los templos corresponden a un plan original. Entonces, en el Imperio Nuevo, lo clave van a ser los obeliscos, que se van a hacer muy grandes, van a llegar a medir 90 metros. Van a ser gigantescos y se van a poner en Karnak. Y los obeliscos más grandes, más poderosos, fueron saqueados y fueron trasladados, y entonces están en este momento en Central Park, en Roma, que está el más grande, y en París. Y es en Washington hay uno, pero de mentiras, o sea, eso no es traído de Egipto, sino hecho. Es muy curioso que en la actualidad las capitales de lo que significan el poder del mundo moderno se legitiman a través de los símbolos del poder de los egipcios, que son los obeliscos. Los obeliscos eran llamados por los griegos agujas y eran dedicados a Ra. Y Hatshepsut va a poner obeliscos gigantescos en Karnak como el testimonio de su paso también y de los planes que dicen que tenían originalmente los templos. Los obeliscos son hechos en una sola pieza de granito, y hay uno que quedó partido, se les venció, se llama el obelisco partido, y eso da unas claves de cómo las hacían, pero como todo lo de los egipcios añade más misterios cada vez que intenta aclarar algo, porque está rodeado de montañas y nadie se imagina ni cómo lo iban a sacar de ahí ni cómo lo iban a parar para llevarlo a los templos. Los obeliscos, los templos y el Valle de los Reyes y de las Reinas son característicos del Imperio Nuevo, son diferentes, digamos, a lo que había pasado antes, y dentro de eso se va cimentando una grandeza. Entonces Tutmosis, el hijo de Hatshepsut, trata de borrarla a ella de las inscripciones de los templos y destruye su templo. Pero al tapar su nombre, al tapar los nombres sobre la piedra, paradójicamente los conservó, porque ya después, cuando se reconstruye el templo de Hatshepsut, ya después, cuando se quitan esas capas que tapaban los nombres de la piedra, los nombres estaban perfectamente conservados. Entonces el hombre lo que hizo fue que en lugar de borrarla, la preservó. Y en el siglo XIX, ya casi entrando al siglo XX, se recupera el nombre de esta mujer, se reconstruye el templo y se vuelve a dar la importancia que ella tuvo, gracias a todo lo que hizo el hijo para que no se descubriera ella y para que nadie la recordara, como si el mismo Amón y la misma Hathor la hubieran protegido de lo que más tenía que protegerse un egipcio y un faraón, del olvido, porque acuérdese que lo suyo era la inmortalidad. Entonces la mujer quedó regia y perfecta. Con los milenios, 5000 años después, sabemos de ella, vemos su templo empotrado en una gigantesca montaña que lo hace ver como parte de la monumentalidad y la grandeza de esos colores rojos de la tierra egipcia, frente a los cuales los templos son una parte más de la maravilla de la naturaleza y de la magnificencia de estos imperios. Entonces Tutmosis, de una u otra manera, heredó de ella la grandeza y va a gobernar a lo bien. Va a ser un guerrero, pero va a ser un gran gobernante. Y ahí vienen una serie de faraones. Tutmosis III, pues, que va a ser un tipo impresionante. Y después de él, vienen Amenofis, vienen Amenhotep, vienen 6, o sea, vienen una serie de faraones que, contando desde Tutmosis I, pasando por Hatshepsut, luego por su hijo Tutmosis III, son como 6 faraones que se van a ir divinamente y cada uno hace lo suyo. En esto de los imperios, en la medida en que cada cual se comporte como le toca y haga lo que tiene que hacer, pues eso va en ascenso.
Entonces, estos 6 faraones que van a crear y a cimentar el imperio nuevo, van a darle un plante, una solidez y un comienzo tan impresionante que le van a dar las condiciones para durar 1200 años, 12 siglos. Y vamos a volver a conocer los esplendores y otra vez quedan fantásticos, magníficos, sensacionales, con los templos más prodigiosos, con los valles donde están los muertos. Los valles siempre, acuérdense que tienen que quedar al occidente, al oeste, porque es donde muere el sol. Por el oriente nacen y por el occidente mueren, entonces siempre las tumbas tienen que quedar hacia el oeste para que hagan todo el viaje, y las barcas están pintadas y en otros casos están hechas, y usted ve los viajes del inframundo y todo. Entonces otra vez Egipto queda regio con todo esto, y las pasiones quedan pintadas en la piedra, como cuando la rabia lo hace intentar borrar el nombre de su madre y sin embargo el tiempo lo recupera. Lo curioso es que ahí, en esos relieves, están pintadas las pasiones del poder, las herejías, los rastros, las grandezas, las guerras. Cuando se enfrentaron a los asiáticos, entonces van a pintar después a los asiáticos y los pintan siempre sometidos a ellos. Es un diario, O sea, los templos son diarios, diarios de viaje de la ruta de los milenios de un pueblo esplendoroso y magnífico. Y por eso producen una fascinación como la que le dan a Nahum Seti, porque mirar ese testimonio tan vívido, tan profundo, 5000 años después, conmueve totalmente. Entonces esto va muy bien, va divinamente, cada cual hace lo que tiene que hacer, entiende su papel en la historia. Tutmosis, como su madre no era guerrera, por su condición de mujer convertida en faraón, pues el tipo sí iba a ser un guerrero y se gana más bien al ejército y fortalece las fronteras, que no va mal fortalecer las fronteras, porque de todas maneras ya los pueblos de Mesopotamia son lo suficientemente poderosos para amenazar a los egipcios. No va y sea, ¿no? No sabe uno. Entonces todo va muy bien, y luego vienen 3 faraones perfectos, regios, y luego va a aparecer otro de los Amenofis. Pero este tipo, en lugar de seguir la continuidad de la creación del imperio nuevo, en lugar de consolidar la divinidad del faraón, sobre la divinidad del faraón, su vínculo con Horus como representante, hijo directo de Osiris y de Isis, es como digamos, la garantía del vínculo del eslabón, como llamaban, entre el inframundo y entre la divinidad y entre los dioses y los faraones. Va a haber un tipo que se va a llamar, o sea, cambia su nombre, se va a llamar Akenatón, ya no Amenofis, sino Akenatón, y va a protagonizar una herejía, va a reformular la religión en Egipto con un criterio monoteísta. Va a ser un experimento monoteísta, va a ser lo que usted quiera. Si usted puede decirse que fue el primer fundamentalista de la historia porque la montó como no se imaginan. Era un místico absolutamente convencido. Puede ser el hereje porque desarticuló todo el concepto de la religión de los egipcios en aras de un solo Dios, cuando ellos son monoteístas y lo que tienen son eneadas. Cada una de las ciudades tenía una eneada que era el conjunto de los 9 dioses en nombre de los cuales estaba sostenido el cosmos de los egipcios. Este tipo se llama de nuevo Akenatón y no va a creer ni en Isis, ni en Osiris, ni en Horus, ni en los dioses. Va a creer única y exclusivamente en el disco solar, no como un sentido figurado de la representación de los espíritus de la divinidad, no con este carácter cósmico con que los egipcios habían construido su imperio, el antiguo, el medio y sino que él va a creer que el disco solar es un Dios en sí mismo y es un Dios único. La característica de las religiones monoteístas es que consideran que su Dios es la única posibilidad de divinidad que existe. Y eso más adelante va a caracterizar a las religiones del libro, mucho más adelante, pero mucho más adelante, va a caracterizar a las religiones del libro. Pero aquí
en un tiempo tan temprano de la historia, él va a ser un monoteísta, en una tierra totalmente politeísta, donde las eneadas, los conjuntos de los 9 dioses, rigen el cosmos. Él dice que el disco solar es el dios en sí mismo, y que él, como faraón, no es ni el eslabón ni el representante de ese dios, sino un mensajero de un dios que habita más allá de los faraones. Esto es una herejía miedosísima. Ahora, después, cuando se descubre en el siglo XX los programas de Planeta Tierra de la Fundación Annenberg y todo eso, que es el Sol el que determina el clima de la Tierra, que es por el sistema solar que la Tierra tiene su ubicación en el cosmos, que es del Sol de donde proviene la luz de la Tierra, que si se extingue el Sol, se extingue la Tierra, que es el Sol el que da toda la posibilidad climática del planeta, y que nosotros, en la medida en que somos subsidiarios de ese sistema, existimos solamente porque el Sol existe. Si usted sabe eso, pues entonces usted dice, no, pues finalmente el hombre no estaba tan loco, o sea, el hombre la pilló como era, en el sentido en que el Sol sí es realmente el que hace posible la existencia de la vida en la Tierra. Y en Egipto el Sol pues es permanente. Pero el haber planteado este disco solar como un dios único, a este disco solar lo va a llamar Atón. Por eso el hombre se llama Akenatón, el que agrada a Atón. Entonces va a perseguir todo el culto de los dioses politeístas. Y como entre los dioses politeístas el más propio era Amón-Ra, también el Sol, pero un Sol divinizado, va a perseguir los templos que se hicieron a Amón-Ra, y va a hacer muchas destrucciones en los templos, entre otras el templo de Hatshepsut, porque estaba dedicado a Amón-Ra. Entonces lo que no destruyó el hijo de ella, o la bronca que le tenía, pues destruyó este tipo porque estaba dedicado a Amón. Entonces la va a montar contra los templos de Amón, y contra los templos va a hacer destrucciones en Karnak en muchas partes, y esas destrucciones son el reflejo de las pasiones y de los cismas religiosos en la piedra, porque en la piedra y en los monumentos de los egipcios está el registro de sus esplendores, de sus miserias, de sus pasiones, de sus rupturas, de sus herejías. Todo lo que ellos soñaron, amaron, pensaron y vivieron está ahí en la piedra, y ahí, de ahí la fascinación. Entonces este hombre va a terminar aislándose como una especie de monje, rindiendo culto al dios. Entonces, ¿en qué consiste la herejía? La herejía consiste en que si el man cree que hay un solo dios, todos los demás dioses, venerados totalmente, como Hathor, como Isis, como Osiris, como Horus, van a quedar en una... no van a existir, porque solo existe Atón. Amón-Ra, el mismísimo Amón-Ra, que es el sol divinizado, también va a ser perseguido en los cultos. Entonces, el tipo va a negar el carácter divino del faraón. El carácter divino del faraón, su vínculo con Horus, y la que Horus y como hijo de Osiris y de Isis tienen que ver con el soporte cósmico del mundo de los egipcios. Lo que el tipo hace es correrle el piso a los egipcios en su soporte cósmico. Los dioses de los egipcios soportan el cosmos entre el Nilo y el cielo, y esa es la función que tienen, y los egipcios pueden ser inmortales y pueden vivir frescos de la vida porque los dioses están soportando el cosmos, y el faraón está garantizando que el cosmos se vea soportado a través de ellos. Si usted los baja de ese rollo y los va a meter en que hay un solo Dios, y que ese Dios es un disco solar, y que no es ninguna forma de divinidad como ellos la concebían, no tiene toda esa figuración, no tiene todas esas figuras, porque es que los dioses de los egipcios también, pues son gente cotidiana. Digamos, usted puede hablar con Hathor, tienen una interacción profunda con los egipcios. Este disco solar era otro concepto completamente distinto de la religión, es un concepto monoteísta. Y en las religiones monoteístas, el Dios está metido de una manera distinta, no está representado en imagen, no está representado en imágenes, sino está representado en concepto. Ese concepto que más adelante va a determinar el cristianismo, ese concepto que va a determinar el judaísmo, que determina el judaísmo y el islam, ese concepto que también uno veía entre los persas en Zoroastro, ese mismo concepto
de un solo Dios como divinidad regente de todo, es lo que va a plantear Akenatón. Al plantear esto, despelota completamente el imperio, y al dedicarse a esta experiencia mística profunda que lo lleva a recluirse, prácticamente a aislarse, aquello queda manga por hombro. Las fronteras se descuidan, y al descuidarse las fronteras puede llegar una invasión en cualquier momento por Siria, por Canaán o por Sinaí, como ya hemos visto que pueden llegar. La división, esto va a generar una profunda división entre los egipcios, porque hay gente que se va a rebelar con todos los hierros contra lo que consideran la herejía de Akenatón, y al rebelarse los divide, y al dividirlos los despelota, y al despelotarlos esto vuelve a tambalearse, no alcanza. Esto va a ser una crisis como los periodos intermedios, o como los periodos de oscuridad, y afortunadamente los asiáticos no se enteraron que todas estas cosas estaban pasando en Egipto, o si no inmediatamente hubiera sido una papaya total para los pueblos de Sinaí, de Siria y de Canaán. No, esto estuvo discreto, pero puso en peligro toda la estructura que estamos haciendo aquí con tanto cuidadito, desde Tutmosis, con Hatshepsut, con Tutmosis III, con Amenofis. Todo eran, digamos, cada uno poniendo su propio granito, sí, ya no de arena sino de piedra, para construir el imperio nuevo, para que nos quede bien divino. Y llega este man y la monta de esto, y al montarla de esto tambalea la estructura del poder, porque todo el poder de los egipcios está montado sobre la divinidad del faraón. La divinidad del faraón es la condición que garantiza, no de que el faraón es el señor de los canales, el eslabón de los dioses, el dador del trigo y ahora el guerrero general desde el imperio nuevo. Si una figura como esas se pone en cuestionamiento, toda la verticalidad de la autoridad que cohesiona a los egipcios se tambalea. Ahora va a permitir, Akenatón va a permitir que lo pinten barrigón y que lo pinten maluco y que lo pinten humano, porque va a humanizar la figura del faraón en la medida en que el dios no es él, sino Atón, el disco solar. A él no le interesa que su figura se vea divinizada, como sí le interesaba a los demás faraones. Entonces ahí va a haber un periodo en el arte en que empiezan a aparecer este tipo, aparece barrigón, así, calvito, mejor dicho, normal, o sea, no un dios así como se ven los faraones que son pero tremendos. Entonces, lo que vemos es cómo el arte refleja todo. Si usted ve un faraón gordito y lo ve barrigón y lo ve así como normal, es porque están intentando tratar de una manera distinta la divinidad de la figura del faraón. Entonces corresponde a la época de Akenatón. Si usted veía los nombres de Hatshepsut borrados, es cuando tenía la bronca Tutmosis chiquito, el tercer, pues el gran Napoleón, pero el hijo de ella. Entonces sabemos que estamos en la época en que el hijo trataba de borrarla. Si usted ve esos obeliscos gigantescos, entonces que estamos en el Imperio Nuevo, porque la grandeza se va a trasladar a los obeliscos. Pero aquí, como estamos con un solo Dios, todo lo que estaba representando la figura del orden cósmico de los egipcios va a tratar de ser modificado por Akenatón. Esto va a generar polémicas, va a generar odios religiosos, va a generar divisiones, pero sobre todo va a descuidar las fronteras del imperio, porque el hombre andaba en otro cuento y resulta que el faraón es el garante de todo el orden cósmico y de todo el orden militar y de todo el orden político. Entonces, si el faraón se concentra en una experiencia mística, no hace lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es gobernar en el sentido más poderoso de la palabra, como gobernaban los faraones. Entonces esto es muy peligroso, pero el tipo no dura tanto como para que esto traiga un periodo de crisis y de oscuridad a Egipto. Él va a morir, y cuando muere, inmediatamente restauran el culto, inmediatamente. O sea, tan pronto muere el hombre, dicen, bueno, ya, listos, suficiente de monoteísmo, vamos a dejar a un lado la experiencia del disco solar, vamos a dejar a un lado el culto a Atón, y vamos a volver a lo que éramos. Vamos a restaurar el culto a los dioses.
Vamos a volverle a dar a cada una de las ciudades la importancia que cada una de esas ciudades les da a su propia Eneada y a sus propios dioses. Vamos a restaurar los templos. Vamos a ponerle más pilas a los obeliscos. Y los obeliscos van a recorrer como un hilo conductor hacia la divinidad todo el imperio nuevo. Y van a ser, entre más fastuosos, más grandes sean, es más importante el símbolo de poder. Por eso es que las ciudades actuales legitiman su poder a través de los obeliscos, porque es como untarse un poco de la inmortalidad de los faraones a través del saqueo, a través de digamos, como un remedio de la grandeza. Pueden tener el poder, pero difícilmente la grandeza. Entonces, resulta que cuando se restaure el culto, va a aparecer un personaje que no es importante dentro del relato de los egipcios, pero va a ser importantísimo para descubrir la mayoría de las cosas que hoy sabemos sobre los egipcios. El tipo se va a llamar, viene inmediatamente después de Akenatón, y se va a llamar Tutankamón. Tutankamón significa el que rinde culto a Amón. Es decir, venga para que no nos confundamos, Atón era el disco solar, único dios que Akenatón había pretendido que reemplazara a todos los dioses que antes habían regido el imperio egipcio. Entonces, cuando el hombre muere, vamos a volver a lo que estábamos, porque esta herejía ponía en peligro todo el orden de los egipcios. Entonces, donde estábamos es que Amón-Ra, la figura del sol divinizado, es como, digamos, uno de los más importantes. Pero están Isis y están Osiris y está todo el combo. Entonces vamos a volver otra vez a rendirle culto al combo. Y vamos a volverle a rendir culto a Amón. Y a restaurar los templos de Amón. Y a restaurar el culto a Amón. Y el que hace eso va a ser Tutankamón. Tutankamón va a gobernar muy poco tiempo, entre los 8 y los 18 años, va a gobernar muy poco tiempo porque va a morir muy joven. Y ese tiempo es suficiente para restaurar el culto y darle a los egipcios la señal de que ya todo bien, o sea, volvimos a lo nuestro. Pero este joven faraón que va a morir, el hallazgo de la tumba de ese joven faraón va a ser desde el siglo XX la puerta a todo lo que nos pasó. Y las historias más impresionantes vienen alrededor de la tumba de Tutankamón. Entonces, la historia de esta tumba, por qué se perdió en el tiempo, cómo la descubrieron, la aventura de Howard y la aventura de Lord Cavernon, el apagón del Cairo, la maldición de la tumba y todos esos misterios que tantas miniseries han dado, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, los misterios de la tumba de Tutankamón. Entonces, desde los tiempos de Hatshepsut, desde la grandeza del Imperio Nuevo, desde una mujer que mantiene un orden en unas condiciones extraordinarias, desde la genialidad de Tutmosis, desde la locura y el delirio místico de Akenatón, desde los avatares del Imperio Nuevo, la genialidad que renueva la maravilla y la grandeza de los egipcios. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.